Perfecto. Ya seleccionamos el modelo, los discos y los puertos. Ahora vamos a revisar una de las etapas más importantes del proceso de diseño, la validación de la solución. Hasta este punto hemos definido los requerimientos y configurado la arquitectura. Ahora necesitamos comprobar que todo lo que diseñamos realmente cumple con las necesidades del cliente. La idea principal de esta lámina es que eDesigner calcula automáticamente el rendimiento y la capacidad de la solución propuesta, permitiéndonos verificar si el diseño cumple o no con los objetivos planteados. En esta etapa, la herramienta toma toda la información que ingresamos previamente, como los IOPS requeridos, la capacidad solicitada y la configuración seleccionada, y realiza una serie de cálculos automáticos. Como resultado, obtenemos indicadores reales de rendimiento, entre ellos los IOPS alcanzables, el ancho de banda disponible, la utilización de CPU y impacto general de la configuración elegida. Esto significa que ya no estamos trabajando con estimaciones teóricas, sino con resultados calculados sobre la arquitectura diseñada. Uno de los apartados más importantes de la pantalla es la sección denominada Performance Indicators. Aquí encontramos métricas como el ancho de banda y los IOPS utilizando soluciones de multipassing de terceros, así como el ancho de banda y los IOPS obtenidos mediante Huawei UltraPad. Estas métricas nos permiten medir el rendimiento real de la solución y compararlo con los requerimientos iniciales. La lámina también presenta una comparación entre dos enfoques diferentes. Por un lado, tenemos las soluciones estándar de multipassing utilizadas por terceros. Por otro lado, aparece Huawei UltraPad, que es la tecnología de optimización propia de Huawei. El objetivo de esta comparación es demostrar que la integración completa del ecosistema Huawei puede proporcionar mejores niveles de rendimiento gracias a optimizaciones específicas del fabricante. Otro indicador importante es la tasa de utilización de CPU. Este valor muestra la carga que tendrá el sistema durante su operación. Si la utilización es demasiado alta, existe riesgo de saturación y posibles problemas de rendimiento. Por esta razón, no debemos centrarnos únicamente en la cantidad de discos o en la capacidad disponible. También debemos verificar que los recursos de procesamiento se mantengan dentro de niveles adecuados. La lámina también muestra el parámetro bit ratio. Por ejemplo, puede aparecer un valor de 70% de lectura. Este dato representa el comportamiento del workload o carga de trabajo. Algunas aplicaciones generan principalmente operaciones de lectura, como los entornos analíticos. Otras generan una mayor cantidad de escrituras, como ocurre frecuentemente en bases de datos transaccionales. Comprender este patrón es fundamental porque influye directamente en el rendimiento esperado de la solución. Ahora bien, ¿qué hace eDesigner con toda esta información? La herramienta valida automáticamente si la configuración diseñada cumple los requerimientos definidos por el cliente. Además, ajusta recomendaciones, identifica posibles limitaciones y genera advertencias cuando detecta problemas. Por ejemplo, si el diseño no alcanza los IOPS solicitados, el sistema puede indicar que es necesario aumentar la cantidad de discos, agregar más controladoras o utilizar un modelo superior. Esta capacidad de análisis proporciona retroalimentación inmediata y facilita enormemente el proceso de diseño. La propia lámina destaca una idea muy importante: si la solución no cumple los objetivos, podemos modificar la configuración y volver a evaluarla. Por lo tanto, el diseño debe entenderse como un proceso iterativo. Primero configuramos la solución, luego reevaluamos los resultados y, finalmente, realizamos los ajustes necesarios hasta alcanzar los objetivos deseados. Si observamos que la solución no cumple con los requerimientos, existen varias acciones posibles. Podemos aumentar la cantidad de discos, modificar el esquema RAID, seleccionar un modelo más potente o mejorar la conectividad mediante interfaces más rápidas. El objetivo final es garantizar que la solución cumpla con los niveles de servicio comprometidos con el cliente. Esta etapa también se relaciona directamente con el primer paso del asistente. En el paso 1 definimos lo que el cliente necesitaba, por ejemplo, una determinada cantidad de IOPS. Ahora verificamos si la arquitectura diseñada realmente es capaz de proporcionar ese nivel de rendimiento. En otras palabras, estamos comparando requerimientos contra resultados. Si revisamos el flujo completo del proceso, veremos que primero ingresamos los requerimientos, luego configuramos la solución, después validamos el rendimiento y finalmente generamos el resultado definitivo. Este es el ciclo completo de diseño dentro de eDesigner. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que un cliente solicita una solución capaz de alcanzar 200.000 IOPS. Después de realizar los cálculos, eDesigner determina que la configuración actual solo alcanza 150.000 IOPS. En ese momento identificamos que la solución no cumple el objetivo. Entonces realizamos ajustes, como agregar más discos o seleccionar un modelo superior. Tras recalcular el diseño, obtenemos 220.000 IOPS. Ahora sí, la solución cumple con el requerimiento y puede considerarse validada. Desde la perspectiva del examen, hay varios conceptos que debemos recordar.
Si aparece el término Performance Indicators, se refiere a la evaluación de la solución. Si se mencionan cálculos de IOPS o capacidad, estamos hablando de los procesos automáticos realizados por designer. Y si se habla de Capacity Planning, se refiere al dimensionamiento y validación de recursos. Un error muy común es asumir que la solución cumple simplemente porque fue diseñada por la herramienta. Lo correcto es revisar siempre los resultados obtenidos y compararlos con los requerimientos originales. Ningún diseño debe darse por válido sin una verificación adecuada. Como resumen rápido, en esta fase final del segundo paso, designer calcula el rendimiento, valida los resultados y nos permite realizar ajustes hasta alcanzar los objetivos definidos. Para concluir, esta lámina nos muestra cómo designer valida la solución diseñada mediante cálculos automáticos de rendimiento y capacidad, comparando esos resultados con los requerimientos del cliente y ofreciendo mecanismos de ajuste cuando sea necesario. De esta manera, garantizamos que la solución propuesta no solo esté correctamente configurada, sino que también sea capaz de cumplir con las expectativas operativas del entorno. Y para el examen, si ves términos como DIOPS, Bandwidth o Performance Indicators, recuerda que te encuentras en la fase de validación del paso 2. Porque al final, diseñar una solución no consiste únicamente en configurarla, consiste en demostrar que realmente funciona y que cumple con los objetivos para los que fue creada.